Entonces sí, los griegos introdujeron el concepto de átomo y ya cientos o incluso miles de años después ya se fue desarrollando más precisamente el modelo del átomo. Actualmente, pues sí, todavía nadie lo ha visto. Bueno, y quién sabe si algún día se vea, pero sí, ya este concepto del átomo ya se ha ido desarrollando desde hace miles de años. Y cada ciertos científicos han aportado cada vez más a la teoría. Entre varios han aportado a la teoría. Niels Bohr, que hizo este modelo, no fue por su cuenta sola, sino que se ayudó en otras propuestas anteriores. No se les va a enseñar los modelos atómicos, porque son varios los anteriores a este, pero no se les va a enseñar. Bueno, entonces, pero sí, se fueron complementando cada teoría. Bueno, y sí, los griegos sí habían dicho que los átomos tenían movimiento ininterrumpido. Sí lo habían dicho. Este, y es cierto, los electrones se mueven en movimiento ininterrumpido. Y los griegos ya lo habían teorizado, imagínense, ya habían llegado a ese conocimiento de que tenían un movimiento ininterrumpido. Eh, pues sí, los griegos, por su filosofía o su método, llegaron a muchos conocimientos. Y este conocimiento era de la naturaleza. Entonces, realmente, mucho se habla de los griegos, pero a conveniencia. Por ejemplo, digo, un poco hablando de que los griegos se guiaban por lo natural, por lo, pues sí, lo natural, el razonamiento. Por ejemplo, mismo el juramento de la medicina que viene de los griegos, dice, no le daré abortivo a la mujer embarazada, bueno, a la mujer encinta, que es la mujer embarazada. No le daré abortivo, eso dice. Igual los griegos, los que se dedicaban a la matemática, igual a la filosofía, decían que los bebés tenían alma desde el vientre de la madre, desde ahí tenían alma. Es decir, que estaban vivos, lo que diríamos ahora, que están vivos. Entonces, igual decían las escuelas pitagóricas, los que se dedicaban a la matemática, a la filosofía, también, digo, no solamente la matemática, decían que el matrimonio solamente es de entre hombre y mujer, bueno, entre varón y mujer, este, que ese es el concepto de matrimonio y que no, eso es lo natural. Incluso algunos han dicho, digo, ya eh, se han atrevido a decir que el cristianismo se copió de los griegos ese concepto de matrimonio, que solamente es varón y mujer. Bueno, sabemos que eso, los que son religiosos sabemos que no, pero a lo que voy es que antes del cristianismo, que la idea del matrimonio no es solamente del cristianismo, viene de los griegos, también de los griegos, que ahí veían las cosas de manera natural. Entonces, este, desde los griegos ya todo se veía de esa manera, de la manera en que algunos lo ven por medio de, pues sí, de la fe o la religión, pero ya los griegos lo habían encontrado por el razonamiento, que las cosas debían ser así. Matrimonio solamente varón y mujer, que los bebés pues estaban vivos desde el vientre, que están vivos. Entonces, pues se deduce, ¿no? Que el aborto es asesinato. Entonces sí, todos los griegos, por ese conocimiento natural, podían llegar a o a toda esta investigación, ¿no? A este conocimiento. Bueno, dudas, comentarios hasta acá, no solamente del átomo y de todo, sino pues casi en cada área aportaron, o fundaron, pusieron las bases. ¿Dudas hasta acá, comentarios? Ninguno, profe. Bueno, entonces vamos a ver los elementos. ¿Qué son los elementos? Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Ahí está. Es decir, los elementos son lo más simple que hay. No se pueden descomponer más. Es decir, cuando yo les hablé de que hay distintos tipos de átomos, pues a esos distintos tipos de átomos se les llama elementos.
Esos son los elementos, los distintos tipos de átomos que existen. A ver, copienle. Ya, profe. Ah, bueno. Ahora vamos a ver los compuestos. Los compuestos son sustancias que se forman de la combinación. Ah, se me olvidó, espérame. Ejemplos, perdón. Los elementos se encuentran en la tabla periódica. A ver, todavía lo de los elementos. En la tabla periódica de los elementos. O en la tabla periódica, simplemente. Ahí se encuentran todos los elementos. Ejemplo de elementos. Ah, bueno, tenemos el hidrógeno. Su símbolo es H. Tenemos el oxígeno. El oxígeno es un elemento. Su símbolo es O. Y hay muchos elementos, demasiados. Por ejemplo, el litio. El litio es otro elemento, Li. El hierro también, el cobre. Bueno, ahorita voy a poner la tabla periódica. Y ahí van a estar todos los elementos. A ver, copien. O el carbono. También el carbono que mencionaste en la primera sesión es un elemento. A ver, copien. Ya, profe. Ah, bueno, entonces, vamos a ver, voy a sacar la tabla periódica. Digamos. Ah, bueno, entonces, esta es la tabla periódica de los elementos. Aquí están todos los elementos que se han descubierto. La introdujo o la inventó un químico que se llamó Dmitri Mendeleev. Ya existían los elementos, ya se conocían, ya se sabía de la existencia de los elementos y ya se habían descubierto varios, ya se habían descubierto. Pero él encontró la forma de organizarlos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Ah, pues es que él era maestro e hizo tarjetitas, así como están estos cuadritos, hizo tarjetitas con las características de los elementos que se conocían en ese entonces, en el siglo XIX, en el siglo XIX. Y y él las quería ordenar de una manera que sus alumnos se las pudieran memorizar, las pudieran aprender. Entonces la leyenda dice que se quedó dormido y que de repente se le vino la idea de la tabla periódica. Entonces de ordenarlas un poco de esta manera. No, la tabla periódica que él diseñó no fue exactamente así, pero sí, ya después se fue perfeccionando hasta tener la actual tabla periódica. Entonces sí, estas son como tarjetitas, efectivamente. En cada cuadro están las características del elemento. Aquí en grande está su nombre abreviado en latín. Por ejemplo, el hierro en latín es ferrum y está aquí abreviado. Es el símbolo químico. El que les había dicho hace rato, del hidrógeno es H, del oxígeno es O. Y así de todos. Del cobre, el cobre también es un elemento. Aquí está. Es cubrum, Cu. La plata es Ag, que es argium. Y el oro es Au, que es aurum. Y así sucesivamente. Aquí está su nombre en latín. Ese es el símbolo químico. Abajo viene su nombre en castellano, en español. Y aquí a la derecha, en la esquina superior derecha, está su número atómico. A ver, ahorita especifico lo que es el número atómico. Ah, bueno, pero dudas hasta acá de lo que es la tabla periódica. Ah, bueno, y obviamente cada elemento tiene sus propiedades particulares. Por eso es que hay colores. Hay colores que nos indican las propiedades de cada elemento. Ah, bueno, dudas hasta acá. Ahorita menciono las características, ahorita las menciono. Pero dudas hasta acá. No, profe, ninguna. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Ahora vamos a ver lo que son los compuestos.
son sustancias que se forman de la combinación de dos o más elementos. Ahí está, ejemplo, el más común, el más famoso y el de los más importantes, el agua, el H2O. Hasta hay marcas de agua embotellada, ¿no? De empresas que se llaman así, ¿no? H2O. Ahí está, esa es la fórmula del agua. Es esencial para los seres vivos. Ahí está, se forma de la combinación del hidrógeno y del oxígeno. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y lo interesante acá es que por agregar tan solo otra molécula, se cambian completamente sus características. Por ejemplo, es distinto el agua H2O al ay, perdón. Ay, ay. Al H2O2. Ahí está. ¿Esta cuál es? ¿Este cuál es? Es el agua oxigenada. Agua oxigenada. ¿Cuál es? La que usamos para desinfectar heridas. Ahí está, pero miren cómo cambian las propiedades. El agua H2O es esencial para los seres vivos, la tomamos. Pero el agua oxigenada no. Sería venenoso si se tomara, si se consumiera. Solamente se aplica superficialmente sobre la herida. No se toma. Sería tóxico. Entonces, miren, tan solo por agregarle otro oxígeno, H2O2, porque el agua tiene un oxígeno, el agua normal, pero el agua oxigenada tiene dos oxígenos. Tan solo por agregarle otro oxígeno, las propiedades cambian increíblemente. Entonces, eso es lo que les interesa, o bueno, lo que es interesante, ¿no? Ah, bueno, copienle. Este es un ejemplo. Hay millones y miles o miles de millones de compuestos. Son demasiados compuestos. Estos son solamente algunos ejemplos, pero hay millones y millones de compuestos. También el dióxido de carbono, el que expulsamos cuando exhalamos, o el que expulsan los coches, ¿no? El dióxido de carbono. Bueno, lo pongo aquí abajo. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Ah, bueno, entonces vamos a seguir. Hay demasiados compuestos, como dije, miles de millones, hay demasiados. Algunos se ocupan de manera pura, como el cobre, ¿no? Que es para el cableado eléctrico. La plata, bueno, y el oro a veces para joyería en ocasiones. Pero bueno, a veces se rebaja. Bueno, si quieren saber si algo es de plata, 100%, deben tener un imán y si lo atrae, si es atraído fuertemente por el imán, la supuesta pieza de plata, bueno, si es atraído, no es plata. La plata no debe ser atraída por el imán. Tiene poco magnetismo. Entonces, sí, la plata no es digo, así sabemos si algo es plata, por un imán. Si no es atraído, entonces es plata. Pero si es atraído, entonces que está rebajado. Tiene por ahí hierro o es hierro. Y algo parecido con el oro. Entonces, pero sí, algunos de estos elementos se ocupan de manera pura. Vamos a ver.
Todos los elementos tienen sus características, pero en ocasiones tienen características en común. Por ejemplo, los de la primera columna, todos estos, se les llama metales alcalinos. Tienen características comunes. Bueno, esas características tienen que ver con los orbitales, son su número de electrones. Bueno, después lo menciono. Bueno, en el video de la plataforma lo menciono con más detalle. A la segunda columna se les llama metales alcalinotérreos. A todos estos amarillos se les llama metales de transición. Se forman entre ellos, se combinan entre ellos para formar aleaciones. Luego está el amarillo. Bueno, estos son los otros metales. El verde, los metaloides, los morados, no, sí, morados, ¿no? Son los no metales, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio. Estos de no metales son esenciales para los seres vivos, estos cinco, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, son esenciales para los seres vivos. El azufre está en el ADN. El fósforo, no, perdón, el fósforo es el que está en el ADN, el fósforo. Y es esencial para los seres vivos porque está en su ADN. Y también el carbono, el nitrógeno también. Y ni se diga el oxígeno. Los de la penúltima columna son los llamados halógenos. Esos halógenos se tienden a combinar con los de la primera columna. Es decir, los Los metales alcalinos se tienden a combinar con los halógenos, con los de la penúltima columna. Se tienden a combinar fácilmente. Un ejemplo es el sodio Na, se combina con el cloro Cl para formar cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal de mesa, la sal de los alimentos, la que se le echa. Esa es el cloruro de sodio, es la sal de mesa. Y también la sal es esencial para los seres vivos. Los seres vivos necesitan sal. Obviamente, en una medida determinada. No digo que hay que echarle mucha sal a los alimentos. No, tendría a hacer daño. Haría mucho daño si se come cosas muy saladas. Sí, por ejemplo, por ahí oía o leía que los alimentos de por sí tienen su sal. La carne tiene su ración de sal, o los embutidos ya tienen sal dentro de ellos. Por ejemplo, si uno come huevos, y el huevo también tiene su sal. Todos los alimentos ya tienen su ración de sal. Por eso también no es bueno echarle mucha sal, porque también haría daño. Digo, sí es bueno ponerle sal, pero no tanta, porque si no haría daño. Sobre todo la sal que consumimos es una sal yodada y fluorada. Esa sal hace yodada y fluorada es la que hace daño. Bueno, en exceso hace daño, en exceso. La que es más recomendable es la sal de mar, la que no tiene flúor ni yodo, ni flúor ni yodo, ¿sí? Porque hay una supuesta sal de mar que le echan yodo y flúor, pero ahí es donde la echan a perder. Entonces es la que es sin flúor y sin yodo. Ah, bueno, y van a ver que sí se forman como cubitos. Ah, bueno, dudas hasta acá, comentarios. Ah, No, bueno, profe, bueno, gracias. Los de la última columna se les llama gases nobles. Estos se mantienen puros, no reaccionan con ningún otro elemento. Un ejemplo es el helio. El helio no se combina con ningún otro elemento, se queda él solito, se mantiene así, puro. También el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Estos son útiles en cosas de industria, por ejemplo, en máquinas donde se quiere que el gas no reaccione con ningún otro elemento. Ahí son útiles, porque los gases pues reaccionan con su entorno y si reaccionan pues pueden surgir problemas, no solamente explosiones, sino, pues sí, en el caso de que sean flamables. Pero el helio y el neón no, se mantienen puros. Entonces, por eso sirven mucho en máquinas donde no se quiere que los gases reaccionen, que se mantengan así bien, estables. Ah, bueno, y así sucesivamente, todos los elementos tienen sus características particulares. Entonces, el potasio se ocupa mucho, más bien, está en nuestro cuerpo para el movimiento muscular. También el calcio. El potasio y el calcio y se están involucrados
en lo que es el movimiento muscular. Incluso, digo, lo vamos a ver en biología, con todo esto de la alimentación. Un poco, digo, no detalle. Digo, ya si alguien quiere ir con un nutriólogo, pues mejor. Digo, pero sí les voy a platicar un poco pues, sobre la alimentación, ¿no? Incluso es mejor que tomar vitaminas, porque a veces la gente toma vitaminas. Digo, si tienen una enfermedad, pues sí, es lo que recomienda el médico, ¿no? Pero mientras estén sanos, pues no, yo no lo recomendaría. Mejor alimentarse bien. Por ejemplo, yo veía un programa que es un concurso de forjar espadas y cuchillos. Se llama Desafío sobre Fuego. Y sí, es un concurso en donde deben hacer cuchillos, espadas, ¿no? Y pues tienen un cierto límite de tiempo, ¿no? Y deben cumplir características. Ah, pero me acuerdo que en un episodio, uno de los concursantes empezó a tener calambres en el brazo. Entonces, pero en vez de que le dieran un medicamento, ya después se vio, lo enfocaron y estaba comiendo un plátano. Ahí está, porque es rico en potasio. Entonces, mejor en vez de darle una pastilla, le dieron ahí un plátano, ahí para que tuviera los átomos de potasio y así tuviera mejor su movimiento muscular. Entonces, sí, es mejor una alimentación sana. Bueno, ya si alguien tiene un padecimiento, pues sí, debe consultar, ¿no? Con el médico. Pero mientras uno esté sano, pues sí, alimentarse bien y ya prevenir, ¿no? Cualquier enfermedad. Ah, bueno, dudas, comentarios. Lo voy a ver, lo voy a hacer más comentarios de estos en biología. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Ah, bueno, entonces, espéreme. Voy a tomar. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. También aquí está el llamado número atómico. El número atómico nos permite saber cuántos átomos, o bueno, perdón, cuántos electrones y protones tiene nuestro elemento. Por ejemplo, el hidrógeno. Aquí el hidrógeno. El hidrógeno tiene número atómico 1. ¿Qué significa? Significa que el hidrógeno tiene un protón, perdón, un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Lo voy a dibujar acá. Entonces, como el hidrógeno, el H, tiene un número atómico 1, tiene un protón en el núcleo y un solo electrón orbitando. Bueno, que de hecho el protón es mucho más grande que el electrón. Es 1000 veces más grande que el protón, es 1000 veces más grande que el electrón. Pero tienen la misma carga. El protón y el electrón tienen la misma carga. Y así sucesivamente. Si vemos al helio, tiene número atómico 2. Dos protones en el núcleo y dos electrones orbitando. Entonces tendría dos protones y dos electrones orbitando. Y así sucesivamente. Ahí está el helio. A ver, copienle. Y un último, el litio. El litio tiene número atómico 3. Si consultamos en la tabla periódica, efectivamente, el litio tiene número atómico 3. Significa que tiene 3 protones en el núcleo y 3 protones orbitando y 3 electrones orbitando. Ahora, en el caso del litio, va a tener otra órbita. No se les va a preguntar sobre esto de las órbitas, de dibujar el elemento. Nada más esto lo pongo como comentario. Ahorita no es importante saber dibujar el elemento. No es importante, porque sí hay que saber cuáles son las órbitas, pero eso no se les va a preguntar. Esto nada más lo pongo de ejemplo, para que se entienda qué es el número atómico. Este es el litio. Y así van surgiendo más órbitas. A ver, cópienle.
El litio se ocupa, por ejemplo, en las baterías, en las pilas, también en las baterías de celular. Ahí dice batería de litio. Tiene mucho potencial. Ah, bueno, copienle. Ya, profe. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Gracias. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, profe. Ninguno. Ah, bueno. Entonces, esta es la tabla periódica. Obviamente hay mucho más que decir, ¿no? Pero bueno, aquí se dice lo principal. Por ejemplo, aquí hay elementos de reciente descubrimiento. Estos grises de acá, todavía no se saben bien todas sus características, todas no. Por eso apenas se han estado publicando. Nada más aclaro que para los ejercicios de plataforma es útil la tabla periódica de la guía del instituto. Ahí viene lo que necesitan. Está en la página, espérame. Aquí está, 59. Y ya en todo, en los editores de PDF lo pueden voltear. Aquí le voy a decir rotar. Lo rotan hasta que ya lo puedan ver derecho. En el celular también, pues lo pueden rotar. Esta tabla le sirve, ¿sí? Está bien, esta tabla está bien. Nada más que ocupo la otra porque los elementos de reciente descubrimiento no aparecen todavía. Pero no es importante, no se les va a preguntar. No se les pregunta los últimos elementos que se han descubierto. Eso no se pregunta. Yo nada más la pongo porque me gusta hacer comentarios de estos. Son interesantes, pero no se les pregunta, ¿eh? Aclaro, no se les va a preguntar. Nada más lo menciono como algo curioso. Por ejemplo, algo curioso con el Moscovio, el 115, es que han dicho que es capaz de crear su propio campo de gravedad. En los demás elementos no existen, no existen las fuerzas de gravedad, solamente existen fuerzas eléctricas, pero las fuerzas de gravedad no. Pero dicen que de alguna manera por su configuración, por cómo están acomodados los electrones y los protones, tiende a crear su propio campo de gravedad. Lo que algunos ya han dicho, que eso le daría sustento o fundamento a esos objetos voladores que nos dicen que andan volando, ¿no? Los platillos voladores. A lo que voy con el comentario es que el ser humano ya posee la tecnología de crear esos famosos platillos voladores. Incluso Canadá, en los años 80, pudo construir un platillo volador, realmente lo pudo construir. Decían que era un vehículo para transportar gente a una velocidad muy grande. Decían que por eso era diseñado, para transportar gente a una velocidad grande. Sí lo pudieron construir, pero decían que como era muy costoso fabricarlo, era demasiado costoso, entonces oficialmente lo dejaron, abandonaron el proyecto. También dicen por ahí, historiadores, que los alemanes nazi tenían prototipos de esto, de platillos voladores. ¿A qué se debe esto? Es que miren, cualquier historiador serio, así que realmente estudie, sabe que cuando vencieron a la Alemania nazi, los Estados Unidos y la Unión Soviética y el Reino Unido les robaron cientos de miles de inventos, les robaron sus conocimientos científicos, sus patentes, sus inventos, sus, digamos, artículos, etcétera, se los robaron y se llevó cada quien lo que pudo. Estados Unidos, pues se llevó lo que pudo, igual la Unión Soviética y el Reino Unido. Incluso dicen que los científicos alemanes, algunos los llevaron a trabajar a Estados Unidos, otros a la Unión Soviética. Entonces, por eso dicen, incluso algunos han dicho que por eso Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética pudieron llegar al espacio. Bueno, la Unión Soviética que lanzó el satélite Sputnik y Estados Unidos de que pudo llegar al espacio. Dicen que porque tenían trabajando con ellos científicos alemanes de mucha capacidad, de una genialidad muy alta. Bueno, y un historiador, bueno, que sacó un libro que se llama la Luftwaffe alemana y los kamikaze alemanes y las armas secretas, ahí expone, bueno, el autor se llama Sigmund von Freund, que se llama su libro Los kamikaze alemanes y las armas secretas,
expone, dice una de las patentes a las cuales dice que tuvo acceso. Y expone ahí el documento de una patente alemana, de un platillo volador, de esto realmente, un platillo volador, lo que veríamos actualmente en las películas de ciencia ficción, que según el lenguaje alemán estaba diseñado para viajar a velocidades de kilómetros sobre segundo, una velocidad muy grande, kilómetros sobre segundo. Entonces, espérame, déjame ver cuánto tiempo me queda. 2 minutos, sí me da tiempo. Bueno, después dicen que los alemanes nazis viajaron a la Antártida, porque dicen que hay muchos recursos ahí, muchos recursos naturales, y ningún país se había podido acercar por el frío extremo de la Antártida, el polo sur es la Antártida. Y los alemanes llegaron ahí y pusieron sus banderas de que ese era su territorio, su país. Bueno, ya paro aquí la compartición. Así, de que ese era su territorio, su país. Entonces, la Antártida, el Polo Sur. Eh, Luego dicen que terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en el 47, me parece, hubo una expedición de los Estados Unidos a la Antártida. Y hay registros históricos de esta expedición, que la comandó el general Byrd de los Estados Unidos. Entonces dicen que en esa expedición estaba diseñada, bueno, fueron una cantidad muy, muy grande de un ejército prácticamente, de fragatas, barcos, hombres, miles de hombres, y parecía que la guerra no había terminado, parecía que seguía la guerra. Entonces, ¿a dónde fueron esa expedición? A la Antártida, porque sospechaban que había alemanes nazis ahí. Dicen que la expedición estaba diseñada para 6 meses, pero se regresaron a las 6 semanas y hicieron una parada a los Estados Unidos en Chile, una parada para descansar, bueno, pues sí, reabastecerse, ¿no? Y el periódico El Mercurio documentó que cuando llegaron los Estados Unidos a Chile, había barcos destruidos, muertos, heridos, una destrucción que habían sufrido los barcos estadounidenses, la armada estadounidense. Y entrevistaron al general Byrd y le dijeron, ¿por qué se regresó a las 6 semanas si la misión estaba diseñada para 6 meses? Y él dijo, porque encontramos algo potencialmente dañino para la seguridad nacional de Estados Unidos, algo que se podía trasladar rápidamente de la Antártida a los Estados Unidos. Y uno dice, pues, ¿qué encontraron? Porque la Antártida está en el Polo Sur y los Estados Unidos muy al norte. Y él habló, el general Byrd, de objetos voladores que los atacaron, que se movían tan rápido que ellos no le podían dar a ninguno, no le pudieron apuntar ni dar a ninguno, y que los destruyeron, los atacaron. Ya cuando el general regresó a Estados Unidos, lo callaron, lo silenciaron, y es por eso que esto quedó como que en anécdota o en leyenda. Pero sí, se tiene registros de esta expedición.